Si pudiera empezar de nuevo como trader, me hubiese venido genial saber estas 5 cosas para no perder tanta pasta de forma innecesaria. Si tuviera una máquina del tiempo y pudiese volver a mis inicios como trader... Esto es facilísimo. He visto unos patrones aquí en un curso de Chichinabo y esto está hecho, esto del trading. Esto está arreglado. Si es que esto... A ver, vamos a abrir la operación. A ver qué tal. Esto que dice... Vale. A ver, abrimos esto seguro. Abrimos en compra. Venga, perfecto. Hostia. Pues no. Joder. Ya me han engañado. ¡Mamá! ¡Que esto no era tan fácil! Joder. 100 euros menos. ¡Ah! Lo primero que me diría a mí mismo es, si las personas que están a tu alrededor, bien sea tu familia, tus amigos o tu pareja, no te apoyan porque no creen que puedas convertirte en un trader y tener éxito en el mundo del trading, pues no pierdas el tiempo y energía tratando de demostrarles lo contrario. Es normal que la gente no crea en ti, especialmente si vienes de una familia muy convencional o si en tu entorno son personas conformistas o temerosas a pensar de una manera diferente que no sea trabajar 8 horas bajo la presión de un jefe. Es precisamente por esto que debes enfocar tu mente en crecer y aprender poco a poco. No enfoques tu energía en demostrar que lo estás logrando. Los hechos hablarán por sí solos. Siempre recuerda esto, porque estas personas volverán a ti cuando tengas éxito para que le expliques cómo y hacerlo, y es ahí cuando les vas a agradecer la motivación que te dieron al no creer en ti en sus inicios. La segunda recomendación es muy sencilla y tiene que ver mucho con la primera. Fíjate muy bien con quién te rodeas. Si tu vida se basa en juntarte con gente que tiene como objetivo máximo ir a la mejor discoteca o poder reservar en un restaurante con estrellas Michelin, entonces déjame decirte que estás perdiendo el tiempo y caerás en el mismo juego de ir por la vida sin dirección alguna. Nadie dijo que cambiar hábitos, amistades y estilos de vida fuera fácil, pero tampoco es imposible. Te costará tiempo ver e interiorizar esto, pero es que una vez lo hagas, te aseguro que los cambios vendrán por sí solos. Empezarás a unirte con foros, con gente con tus mismos gustos, inquietudes, o empezarás a asistir a eventos profesionales, asistirás a reuniones de traders profesionales, verás directos o verás podcasts, escucharás, mejor dicho, podcasts de personas que una vez fueron como tú y como yo. Personas con la cabeza llena de ideas y un mundo de posibilidades por delante. Aprenderás a pensar diferente. Todo esto con el simple cambio de escoger de manera sabia y concienzuda quién está a tu alrededor. Lo tercero es que no te ofusques si algo no te funciona. Si hablamos en concreto, por ejemplo, de estrategias e indicadores, debes tener en cuenta que el indicador de otras personas puede no ser el adecuado para ti, y esto no significa que no funcione. Puedes aprender diferentes estrategias de trading de diferentes mentores. Hay traders que utilizan un marco temporal de 15 o 30 minutos, otros utilizan 4 horas diarias, otros semanales. Yo adopto algunas de sus estrategias. Ciertos mentores podrían usar el indicador MACD, por ejemplo, como un indicador de confirmación. Personalmente, yo prefiero usar el RSI y es así como voy descartando o adoptando nuevos indicadores en función de mi operativa. Y tú deberías hacer lo mismo. El cuarto consejo, y esto es importante por lo que presta atención, es que necesitas por lo menos un año para estar seguro de que eres, como mínimo, un trader principiante. Durante mi formación como trader he conocido a algunos que pueden hacerlo en meses. Otros que dedican prácticamente su vida al trading y jamás son rentables. Y otros que llegan a ser traders profesionales, pues ¿qué te voy a decir? A lo mejor en un par de años. Eso depende de cada persona, del tiempo que puedas dedicar, de la capacidad de aprender, de la fuente que escojas para formarte, que sea mejor o peor. Existe tanta información sobre el trading que te toma un buen tiempo aprender a diferenciar lo que es real y lo que te venden por ahí para que te hagas millonario en un mes. En el Forex, por ejemplo, tienes tanta variedad de temas en el análisis de mercado, en el análisis técnico, en la gestión de riesgos, en aprender a coger un buen broker. Y cuanto menos importante, el entrenamiento psicológico y la inteligencia emocional, que debes desarrollar como trader. El saber cuándo abrir y cuándo cerrar una orden de compra y aprender a ganar porque te lo has currado y no por simple golpe de suerte. Es lo más normal que no sea rentable durante los primeros meses. De hecho, es que es lo normal y lo que debería ser. Es una etapa que deberías ver como una ganancia en conocimiento e información para poder enfrentarte a la constante fluctuación del mundo del trading. Debes entender que cada persona tiene su tiempo y sus recursos para crecer y empezar a ver resultados positivos. Esto es el pan de cada día y nunca vas a dejar de formarte y de aprender.
porque el mercado está en constante movimiento y no se detiene nunca. Por lo que, ¿para qué compararse con un Instagramer o YouTuber que hace 1000 euros al día cuando tú haces 100? Pero lo haces hoy, mañana harás 200, y la cuenta del Instagramer estará vendiendo señales al fracaso con una cuenta inactiva a final de año. No te compares, debes aprender a respetar tus tiempos y valorar cada pequeña victoria que vayas acumulando poco a poco. El quinto consejo que me daría a mí mismo es que si intentas averiguarlo todo en Google, pagarás el precio del tiempo perdido. Pagarás un precio, sí. Para aprender sobre mercados financieros, invertirás dinero en cursos o libros. Y es así como quiero que lo veas, como una inversión, ya que ganarás conocimiento de ello. Esto no quiere decir que lo que hay en Google no vale para nada. Puedes sacar muy buen conocimiento de ahí, pero te llevará mucho más tiempo en aprender a diferenciar qué es bueno y qué no lo es tanto. Si lo haces por cuestión de dinero, porque tu economía actualmente pues no te permite invertir en estos cursos, entonces invierte tu tiempo en buscar, en leer. Hay información gratuita súper valiosa y todo está en internet, como la que te comparto en mi canal, que ya saben, ¿no? Like y suscribir es gratis. Al final, estamos todos en el mismo saco. ¿Y por qué no ayudarnos a crecer unos a otros? Rodéate de toda esa gente que te sume y aprende todo lo que puedas de ellos. Un consejo totalmente altruista desde mi humilde experiencia es que la disciplina, la paciencia y el trabajo duro son las bases fundamentales del mundo del trading. Si eres una persona con ganas de aprender, pero que te cuesta desarrollar estas 3 habilidades, empieza a practicar con tareas pequeñas del día a día y verás cómo en menos de lo que te esperas puedes empezar a aplicarlas al mundo del trading.